Meditemos en la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, en su versículo 22, para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Yo sé que cuando usted viene a adorar a Dios, usted enfoca su sentir en adorar el nombre del Señor. Así que olvídese por un momento o desenfoque su mirada de quién es el que le va a dar la palabra y reciba la palabra como de parte de Dios. Porque ese es el propósito, un corazón abierto a la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Usted tiene su Biblia para corroborar si es la palabra de Dios la que se le predica. Poderoso es Dios. Bienvenidos todos una vez más. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Lo leemos entonces honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios a través de la lectura de su palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A la lectura dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos de nuevo a la palabra del Señor, por si usted todavía no lo había encontrado. Versículo 22 del capítulo 15, según la escritura del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo, una interrogante hacia alguien: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dijo el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Luego explica las palabras que da. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Poderoso es Dios. Puede sentarse y seguir adorando el nombre del Señor. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza. Esta noche vamos a hablar sobre algunos personajes. Encontramos en la escritura esta noche que Samuel, hablando de parte de Dios, le habla al rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. En el tiempo antiguo, Dios tenía jueces para su pueblo, no tenía reyes. Pero el pueblo quería un rey y le pide a Dios un rey. Y Dios escucha el clamor de su pueblo. A veces Dios es demasiado bueno con su pueblo porque nos da la cosa que pedimos, aún sabiendo Dios que no somos capaces de poder entender el propósito de Dios. Muchos fracasos que hemos tenido no es porque Dios sea malo, es porque hemos pedido cosas, Dios nos las ha concedido y hemos sido malos administradores de esas cosas con las cuales Dios nos ha bendecido. Es por eso que a veces nos vemos en medio de problemas y no entendemos el porqué de las situaciones. Sencillamente hemos desaprovechado una bendición que Dios nos ha otorgado y nosotros la hemos pedido. Pues el pueblo había pedido un rey, estaba cansado de ser gobernado por los jueces. Había visto que los demás naciones tenían reyes
reyes y el pueblo quería un rey. Dios le concede un rey. Saúl es ungido como rey y comienza a gobernar sobre Israel. Pero algo que nosotros debemos saber es que la palabra de Dios siempre va a estar por encima de toda autoridad. Es decir, aún los gobernantes de esta tierra deben ser sometidos a la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en tiempos donde las autoridades terrenales, en lugar de acercarse más a Dios, se alejan de la voluntad de Dios. No porque desconozcan el propósito de Dios, porque el ser humano conoce cuál es la voluntad de su Señor. El problema es que no hace la voluntad de su Dios, porque hacer la voluntad de Dios es difícil. Requiere sacrificio, requiere decisión, requiere cambio, requiere el abstenerse de criterios personales para hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, tendrá que abstenerse de muchas cosas que le agradan y hacer lo que a Dios le agrada. Sencillamente agradar a Dios no es cosa fácil, es cosa de valientes. Y esperamos que dentro del pueblo de Dios, aquellos que Dios haya llamado, sean personas que anhelen agradar a Dios haciendo su voluntad. El problema es que encontramos al Dios de los cielos dando una orden a aquel que había sido, o el que era, o el que había sido destinado para ser el gobernante de su pueblo. La voz de Dios llegaba sobre él y tenía que obedecer lo que Dios le había mandado, porque Dios estaba dando una orden a aquel que podía ejercer la voz de Dios. Encontramos a Dios hablando y a un rey escuchando la voz de Dios, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. Una cosa es que usted sea quien escuche la palabra de Dios o escuche la voz de Dios, y otra cosa es que usted haga la voluntad de Dios. Por eso la Escritura nos anima a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Podemos estar en estos tiempos, ser semejantes a este rey, siendo solamente oidores de la palabra, llevando en el corazón una escritura que podemos recitarla todas las noches y ser buenos evangelizadores y quizás buenos predicadores, buenos citadores de la palabra, pero no ser hacedores de la voluntad de Dios. Es diferente conocer la palabra a vivir la palabra. Es diferente conocer la voluntad de Dios a vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo que la iglesia debe entender muy bien. Debe aprender a vivir y a luchar por cumplir la palabra de Dios en obediencia. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza. Esta es una ordenanza para pequeño, para joven, para mujer y para hombre. Toda criatura está obligada a hacer la voluntad de su Dios. Encontramos a un profeta o a un hombre de Dios a quien Dios le toca intervenir, porque este rey había escuchado la voluntad de Dios, pero no la había hecho a su manera. Y es que cuando Dios ordena, se debe hacer las cosas como a Dios le agrada. Dios es un Dios celoso de su honra, de su gloria. Dios es un Dios, hermano, a quien se le debe servir como Él es digno de ser servido. Él merece la honra, Él merece la gloria y merece la alabanza. En estos tiempos, hermano, vivimos en un tiempo donde por todos lados se escucha el mensaje de cuál es la voluntad de Dios. De hecho, lo que estamos en este lugar o en esta hora, muchas iglesias están llevando a cabo una ceremonia, ofreciendo a Dios un servicio de adoración y de alabanza, el cual muchas personas se han congregado para poder adorar al Dios vivo. Muchas iglesias en este momento se están llevando a cabo un culto. El problema es, ¿le agrada a Dios todo esto? ¿Se agrada a Dios de todo esto? Vivimos en tiempos, hermano, donde el culto o el servicio
llenas del poder de Dios, con un corazón humilde, no hubiesen corazones que retroceden al tiempo y se van de las iglesias. Si el servicio que la iglesia o que el pueblo de Dios le da a Dios fuese un servicio dispuesto a ser cambiado, a ser transformado, que la palabra penetra al corazón, no hubiesen creyentes viviendo procesos de 15 años, hubiese una iglesia viva del fuego del Espíritu Santo y hubiese una iglesia llena del poder de Dios. Pero a falta de obediencia hay años y años de culto, de palabras que se recitan en los altares, que llegan a los oídos, pero muchas iglesias se vuelven simples ceremonias a falta de un corazón obediente a la palabra de Dios. Dios quiera que esta iglesia anhele cada día vivir en obediencia a la palabra, anhele cada día honrar y exaltar el nombre del Señor. Haya que cambiar lo que haya que cambiar, haya que dejar lo que haya que dejar, morir a este mundo y tomar la cruz del Evangelio y servir a Dios honrándole como Él es digno. Poderoso es Dios, hermano. Estamos en tiempos difíciles y podemos entender que congregarse es importante, no me vaya a entender mal. Orar es importante, ofrendar, el servicio a Dios es importante, pero lo que yo quiero decirle esta noche es que debemos comprender como iglesia que los sacrificios sin obediencia se convierten en simplemente rituales que no agradan a Dios. Usted puede pasar noche a noche dentro de una iglesia oyendo mensajes llenos de la presencia de Dios, gente con el poder y la unción del Espíritu Santo, dando palabras, hermano, con el respaldo de Dios, pero si el corazón del oyente no está abierto al mensaje de la palabra, se convertirá en un sacrificio sin obediencia. No sé si me está entendiendo. Podemos orar y orar y orar, hermano, orar sin cesar y convertir esto en una rutina de oración todos los días. No pasar un día sin orar, pero la oración sin obediencia tampoco tiene fruto. Tampoco tiene fruto. Encontramos a Samuel hablándole a un rey, a un gobernante. No le estaba hablando a alguien como usted y como yo, hermano, que a veces no nos respetan, que a veces, hermano, la gente no nos saluda, que a veces la gente ni se fija dónde estamos. ¿Por qué? Porque hay gente que no nos conoce, porque hay gente que ni sabe que existimos, porque no somos muy famosos, pero la palabra que este hombre le estaba dando, se la estaba dando al primer hombre de la nación de Israel. Porque delante de Dios no hay cuello. Cuando la palabra de Dios viene, no importa quién sea, la palabra de Dios va a llegar a los corazones, la palabra de Dios va a llegar a la vida, para que después no haya excusa delante de Dios. Así que olvídese, hermano, de que Dios no nos va a hablar porque tengamos esto, porque tengamos conocimiento, porque tengamos instituto bíblico, porque tengamos esto, aquello, el otro, porque hable lenguas. No, hermano, la palabra de Dios va a llegar a todos los corazones. La palabra va a llegar a todos los corazones. Es por eso que estas palabras fueron dirigidas de parte de Samuel hacia Saúl. Y le dice estas palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que te obedezca a las palabras de Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado como iglesia a no, hermano, estar nada más acostumbrados a una ceremonia sin presencia de Dios. Yo no sé cuál es su expectativa al venir a la casa de Dios, pero la expectativa de la iglesia debe ser: yo esta noche voy a sentir la gloria de Dios en mi vida. Esta noche yo voy a adorar el nombre del Señor. Yo voy a sentir la bendición de Dios. Porque venir para cumplir nada
hacer. Sé que muchos de ustedes en muchas ocasiones en su silla han estado a punto de dormirse a causa del cansancio que trae por el tipo de trabajo que tienen. ¿Es cierto o estoy equivocado? Yo sé, por eso comprendo a algunos que realmente, hermano, el día que han llevado ha sido agitado y se les nota que están a punto y están haciendo un sacrificio por estar en la casa de Dios. Otros no han hecho nada, pero se duermen de costumbre también. Hay que hablar las cosas como son. Hay gente que pasa durmiendo todo el día, hermano, y sigue durmiendo en el culto. Eso hay que ser honesto, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta la verdad de Dios, hermano, en este lugar? Hay que ser honestos. Hay gente que se cansa por trabajar duro y hay gente que ya nació cansada. A los dos se comprende porque no se puede hacer nada. Pero algo yo le voy a decir: ese sacrificio que usted hace para poder en medio de su cansancio estar aquí, usted tiene que exprimirlo a través de la obediencia para que la gloria de Dios se mueva en su vida, porque a Dios le agrada más que el sacrificio la obediencia. ¿Y a cuánto le gusta ser obedientes? Porque cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas sin obediencia, se vuelve una ceremonia. Se vuelve una ceremonia, hermano. ¿Cuánta gente ha pasado por estos altares, doblando sus rodillas en estos altares, hermano, cuando se le hace el llamado y comienzan a sentir, hermano, aquello que les toca y pasan y dicen: yo me reconcilio, yo acepto, pero sabe, vuelven atrás? Eso se volvió un simple ritual sin sentido. Porque a Dios se le recibe para siempre y una sola vez. No se puede estar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Es por eso que a la obediencia más que el sacrificio. Podemos estar, hermano, noche a noche en el culto sintiendo que los cultos son aburridos, desesperantes, la misma palabra de cambio, de transformación, de que los mismos hablan, y sentir que aquello, hermano, no nos hace caminar y avanzar. Pero sinceramente Dios está esperando obediencia de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Quizás si usted esta noche, dentro de lo que estamos dentro de esta casa de oración, algunos sentimos que cumplimos los requisitos de venir a la iglesia, de ofrendar, de orar, pero no hay cambio, no hay transformación. Su vida no ha dado el paso de irse arreglando todos los días. Le hace falta lo más importante, que es la obediencia, porque el sacrificio solamente es un ritual si no viene acompañado de la obediencia. Así de sencillo, hermano. Podemos nosotros estar noche a noche y pasar 20 años cambiando Biblia porque se descompone una, se pone vieja uno y compramos otra, y si nunca hemos conocido la obediencia, entonces estamos viviendo en un ritual nada más. Estamos viviendo en un ritual nada más. Como en el asunto de la boda. ¿Sabe por qué aquí no usamos anillos de boda? ¿Por qué? Porque la gente comienza a decir y a prometer y a prometer y a prometer, pero el otro día están pegándole a la señora, están abandonándola, están traicionándola, están, hermano, que le toca trabajar a ella porque él no quiere trabajar, la abandonan. Rituales, ceremonias vacías y sin sentido. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Ceremonias vacías y sin sentido. La palabra de Dios puede llegar a nuestros oídos, pero el verdadero sentido, la vida de la palabra, es cuando yo comienzo a vivirla dentro de mi corazón y comienzan a ver que realmente yo soy una nueva criatura. Y había un problema. Saúl estaba gobernando a Israel y llega la palabra de Dios que iba a destruir a todos los amalecitas. ¿Cuál era el problema de Dios con Amalek? Los descendientes de Amalek fue uno de los primeros pueblos que, cuando el pueblo fue libertado, fueron los primeros que se opusieron a que el pueblo siguiese su camino. Los descendientes de los amalecitas son tipo, hermano, de la maldad, de la oposición a Dios. Todo aquello que vive en desobediencia, vive en oposición a Dios. A Dios sea la gloria, hermano. ¿Está contento usted? Pues pareciera que no, hermano. Pareciera que está enojado. Es que la obediencia se necesita dentro de la iglesia. ¿Me
15 años esperando a ser obedientes, oyendo palabra tras palabra. Si esta noche algo llegó a su vida, de cambiarlo. Si mañana me llega algo a mi vida, de cambiarlo. Yo necesito ir siendo transformado por la palabra de Dios. Escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted no necesita que el pastor se le acerque a decirle esto es pecado y esto no es pecado. Si usted tiene 3 y 4 de estos en su casa, usted no necesita que se le acerque y se le llame a reunión para decirle esto y esto no se hace. Cuando la voz de Dios llega a su vida a través de los servicios, a través del celular, a través de la radio, a través de la música, por todos lados la palabra de Dios está llegando a los corazones. ¿O hay alguien que no ha escuchado del Evangelio en este lugar? Alguien que por primera vez en toda su vida esta noche esté visitando una iglesia, nunca había escuchado un predicador, nunca había escuchado de Jehová, nunca había escuchado de la voluntad de Dios, ¿verdad que nadie? Todas las personas escuchamos cuál es la voluntad de Dios. Todas las personas sabemos cuál es la voluntad de Dios. El problema es que nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios. Las excusas y los pretextos nos separan de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo a Saúl: destruye a los amalecitas, no dejes a ninguno, niños, grandes, destruye a todos. Después Samuel dijo a Saúl, versículo 1: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No había que dejar nada. No había que dejar nada, ni los pequeñitos. Y es que Dios es malo. No es que Dios no es malo, es que Dios sabía que esos niños iban a crecer sobre la mala influencia del pueblo que se oponía a Dios. Por eso, ojo, si usted no instruye a sus hijos en el camino de Dios, pueda que Él se lo lleve. Hay dos citas, está Génesis. En Génesis, con el dolor de su corazón, Dios dijo: voy a destruirte toda la faz de la tierra, a todos ser vivientes. ¿Y usted cree que no habían niños? Habían niños también. Pero ¿sabe cuál es el problema? La Escritura dice que desde su niñez en el corazón de ellos venía la influencia de la maldad. Es por eso que Dios prefiere llevarse a los niños que están sobre alguna mala influencia, en vez de que ande un drogadicto, un criminal, un asesino. Dice Dios: mejor me lo llevo, porque sabe que los niños no tienen pecado. Así que si usted, padre, llama a sus hijos, comience a enseñarles lo que es hacer la voluntad de Dios, porque de lo contrario, hermano, mayormente si los presentó. Poderoso Dios. Qué silencio, hermano. Qué silencio. Le dijo: destruye a todo. ¿A cuánto le gusta que Dios les hable? Aquí hay gente que le gusta la profecía, que le gusta la revelación. ¿Es cierto o no? A todos, bueno, a todos nos gusta, porque está en la palabra esto, ¿verdad? Pero me refiero a que hay gente que está más familiarizada con esto. Han tenido muchas más experiencias que algunos que son nuevos, que otros han tenido experiencia. Pero ¿cuánto les gusta que Dios les hable? ¿Cuántos en sus oraciones le han dicho: Señor, háblame, yo quiero, Señor, háblame de cualquier manera, háblame a través de un niño, háblame a través de sueños, háblame a través de un borrachito, Señor? ¿Verdad que le hemos dicho? Mucho le hemos dicho: Señor, confírmame esto, Padre, confírmame. Pues aquí le estaba hablando Dios a este hombre. Y a muchos de nosotros Dios nos habla muchas veces. El problema es que solo esperamos que Dios nos hable, que vamos a ser bendecidos, que vamos a convertirnos en apóstoles, en obispos, en presbíteros, que
que vamos a llegar a ser profeta, que Dios nos va a levantar. Hermano, esas son las cosas que queremos oír de parte de Dios. Decir, hermano, alguien que se levante y diga: siervo mío, dice Jehová que aquí te va a levantar con un poder sobrenatural, que vas a ver los muertos resucitar, que vas a ver los cojos saltar, que vas a ver los ciegos ver, que vas a ver los sordos oír. Y la gente dice: amén, recibo esa palabra. Hasta me la sé de memoria ya de tanto oír como dice. ¿A quién no le gustaría que le digan eso? Yo me recuerdo una vez que iba a predicar, hermano, a un tabernáculo de unos hermanos, y en una campaña llegó la hermana por atrás, hermano, y me puso la mano en el hombro y me dice el Señor que te va a llevar a muchas naciones y que vas a predicar fuera del país y que vas a salir de Guatemala porque Dios te va a llevar a que lleve su palabra. ¿Usted cree que yo no me sentí contento? Lo que no me dijo es que iba a estar encerrado para poder salir de Guatemala. ¿Usted cree que no se siente contento uno pensando: Señor, visa, dinero, aviones, viajes? Esa es la voz de Dios que quiere escuchar la gente. Sierva, te vas a levantar. Siervo, te vas a levantar. Y la gente, la expectativa, me van a saludar. Siervo, como Dios lo usa. Sierva, como Dios la usa. Hermano, esa es la expectativa. Pero muchas veces la voz de Dios viene porque estamos desobedeciendo su palabra, viviendo a nuestra manera de pensar. Y un problema tan grande que hay dentro de nosotros los cristianos en estos tiempos es que muchos creyentes, hermanos, creen estar al 100 teniendo mucho que deber en cuanto a la obediencia. Y es necesario hacer un análisis personal. No es necesario que usted analice mi vida ni yo la suya, que usted conoce cómo camina y usted conoce la palabra de Dios. Usted no tiene que andar preguntándole de la par: hermana, ¿es pecado esto? Hermano, ¿es pecado esto? Usted conoce la palabra. La mayoría de cosas hoy ya están discernidas por el ser humano y sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. El problema es que le hace falta vivir en obediencia. Le hace falta vivir en obediencia al ser humano. Dios le dijo: vas a destruir a todos, vas a destruirlo, no vas a dejar a ninguno. Pero ¿sabe qué pasó? Él no tenía su corazón abierto a la voluntad de Dios. Él quería hacer las cosas como él pensaba que eran correctas. Y este es un problema cuando le servimos a Dios. Porque aquí no es hacer las cosas como usted crea que son correctas, ni como yo crea que son correctas. Aquí uno da la palabra y es Jehová de los ejércitos. Uno ha dado la manera de cómo debemos vivir y es el Dios de los cielos. Ay, hermano, que yo pienso que así es como se debe servir a Dios. Pues pregúntele a Dios y pásese por el examen de la palabra. Ay, hermano, es que yo creo que esto no es pecado, es que la misericordia de Dios es tan grande que Dios es amor. Pues examínese, pregúnteselo a Él, a ver si de veras se lo avala. Es que la salvación es por fe, hermano. Y si yo creo que me voy a salvar, por fe soy salvo. Siga creyendo. Siga creyendo. Ya me saluda el anticristo. ¿Tenemos esta palabra, sí o no? Levanten cuántas Biblias hay aquí. Levanten, vamos a ver cuántas Biblias hay. Mire cuántos libros, hermano. Hay algunos grandotes, hermano. Hay unos pequeñitos, hay unos medianos y hay unos que cargarlos entre dos, hermano, porque cansan, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay palabra de Dios. La voluntad de Dios está en las manos del ser humano, pero le hace falta al hombre ser obediente. Le hace falta al hombre, al ser humano, ser obediente. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que cuando llega la voz de Dios a nuestros corazones, nosotros decimos: pasa el que va a predicar la palabra los lunes, es un consejero, y se para a predicar y si él ni está viviendo la palabra tampoco. Déjela pasar, no se preocupe, pero la palabra y la voluntad de Dios llegó a su vida. Pasó el siguiente y pasó una de las hermanas y pasó a darle duro, dijo 3 palabras
a usted. Y usted dijo, nah, si la hermana que sabe, a mí me gusta que predique fulano. Déjela pasar, pero la voluntad de Dios llegó a su corazón. Llega el día sábado y dice, no hombre, ir a escuchar al hermano si 50 minutos, una hora, predica. Los mensajes son de 15 minutos. La Biblia dice que 3 palabras bien dichas es mejor que muchas. Déjela pasar, no me escuche. Si esto no soy yo solo estoy repitiendo. Porque la voluntad de Dios llega. Podemos seguir viviendo bajo nuestro propio criterio como Saúl. Porque dijo Saúl, versículo 4, pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Oye, qué bonito, él comenzó a hacer lo que Dios le había dicho. Como muchos de nosotros. Jesús dijo en una ocasión, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. Y estoy seguro que todos nosotros vivimos eso, ¿verdad? Venimos a sus pies trabajados, cansados, despozolados, hermano. De todas maneras. Y llegamos y cumplimos esa palabra. La Escritura dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y dicen algunos, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir 2 días, porque si no llego el otro día me van a estar dando. Vamos, aunque sea un ratito. Y cuando vino, aunque no sintió nada, dice, ya cumplí. Ya cumplí, dice. Vino, se sentó, no le entendió, estaba el de la par, porque le tocó con el que no se lleva, estaba todo incómodo, pero dice, ya cumplí porque fui a la iglesia. Sabemos que el creyente tiene que orar. Llega el momento de la oración, dice, vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por la apertura. Y como todo el mundo está orando y le da vergüenza, entonces cierra sus ojos, pero comienza a menear sus labios, pero su mente está desconectada. Está desconectada. ¿Por qué? Porque se puede hacer eso, hermano. Solamente cerrar nuestros ojos y empezar a menear nuestros labios sin estar conectados con Dios. Y cuando todos abren los ojos, usted dice, bueno, ya oramos. Como una mosquita que iba parada en el lomo, si hay el lomo del buey. Y cada vez que terminaba un surco, le decía, buey, ya terminamos un surco. Pero ella solo iba atrás de la espalda del buey, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Viene la semana de oración, se va a orar 1 hora, los jueves se ora 1 hora, usted viene y se sienta en su silla, todo el mundo clamando con su frente en el suelo, diciendo, ten misericordia por mi casa, por mis hijos, por mi situación, mientras que usted en su silla, cuando todos terminan y llegaron las 9, usted dice, ya venimos a la oración. Aunque usted estuvo durmiendo en su silla, viendo su celular, viendo la Biblia. ¿Estoy hablando mentiras? Y dice, ya oramos, hermano. Y otro día, hermano, ni los que oran cuentan nada, sino que el que no ora nada, anda, hermano, se la perdió anoche. Qué bendición la que hubo, el poder de Dios se derramó. ¿Qué pasa que no está yendo a orar? A veces, hermano, testifica más la gente que anda mal que la gente que está luchando. No sé por qué es eso, pero así es. Así es. Pero tratamos de cumplir una rutina. Y sabe, así estaba Saúl. Oyó la voz de Dios y comienza a querer hacer, pero a su manera. Porque dice, convocó al pueblo, versículo 6, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis de misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a ver todo lo que no servía, así lo destruyó. Pero perdonó la vida
de Agar, el rey, y agarró las mejores ovejas y las mejores vacas. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No se oye, estaba haciendo la voluntad de Dios ahora. Pero la escuchó, ¿verdad? ¿Por qué será que muchas veces nosotros hacemos lo contrario de lo que hemos escuchado? Problema, ¿verdad? Problema. Es por eso que muchas veces cuando cantamos para machacarle la cabeza